La injusticia del doctor Abuso. Una tradicional escuela en la zona de Núñez y un protagonista desde 1975 en adelante. Increíble, ¿no? Increíble la cantidad de años. La cantidad de damnificados y lo que son estas cosas donde muchas veces la gente cree que hay que denunciar inmediatamente y los tiempos pasan y uno madura y uno elabora y uno tal vez denuncia después de mucho tiempo. Estamos hablando de 1975 en adelante, con más de 30 testimonios en contra de este hombre, que está libre. Exactamente, que está libre. Estamos hablando de Alberto Cyrulnik. Como hacemos siempre acá, les presentamos a los protagonistas de las historias y en este caso es Alberto Cyrulnik, este hombre que es médico, pediatra y que trabajó adentro de la institución Hort, uno de los colegios más prestigiosos, sin duda, de la República Argentina. De la comunidad judía. De la comunidad judía, durante 30 años. Mirá, acá está, este es Alberto Cyrulnik. Claro, esto es cuando fue a declarar, ya de grande, pero él estaba trabajando dentro de la institución lo vimos aproximadamente de 1975. Fue director médico por 30 años. Mira, acá está el rostro, la imagen de esa época, cuando trabajaba en el instituto y se dedicaba, entre otras cosas, a atender a los chicos que llegaban con algún tipo de patología. Por ejemplo, un chico le dolía la panza, iba al consultorio del doctor Cyrulnik dentro del colegio. No es tan habitual. No es tan habitual, es verdad, pero este colegio lo tenía. Es un colegio muy fuerte, con instalaciones. Sí, por supuesto. Y un colegio muy importante. Muy importante, con muchas sedes, pero no es habitual encontrar directores médicos dentro de las escuelas. Más allá que hay muchos problemas con cualquier problema que puede tener cualquier chico, ¿no? Es verdad. Lo cierto es que este hombre, Alberto Cyrulnik, está acusado de abuso sexual y también de corrupción de menores. Y ahora voy a explicar la diferencia y voy a explicar cómo es la situación. Lo cierto, Paulo, es que tenemos para compartir y para meternos directamente en el expediente y en los testimonios más importantes. Miren Antes esto, te cuento que son... Este número es brutal. 7 denuncias. 7 denuncias, 30 víctimas que hablaron, que dieron su testimonio de abusos desde el año 1975 hasta el año 2004. ¿Él en el 2004 qué? ¿Cesa sus funciones ahí? Cesa sus funciones. Este es el momento en el cual él todavía trabajaba. En el 2004 deja de atender, deja de trabajar en el colegio y ahí es cuando empiezan a sucederse, cuando empiezan a llegar una serie de denuncias, todas muy parecidas, relacionadas a abusos sexuales. Convengamos que estamos hablando de menores de edad. Sí, claro, en por su gran mayoría. Este tipo de establecimiento, no sé si tiene escuela primaria, está el doctor Gallego, que por supuesto nos va a ayudar. Gracias por venir, doctor. Gracias a Un ustedes. gusto grande tenerlo. Pero la mayoría son chicos de secundaria. Sí, también había entre chicos... 13 y 18 años, exactamente, más o menos. Exactamente. Pero lo cierto, les contaba recién, que esta causa contra el doctor, el médico Alberto Cyrulnik, que investiga actualmente la justicia, y ahora les vamos a explicar también esa parte, comenzó con el relato de un chico, un joven ya grande, por supuesto, llamado Darío, que se animó a hablar, que se animó a hacer la primera denuncia, y en base a la denuncia de este hombre, Darío, es que se destapa una olla, insistimos, de más de 30 denuncias y 30 años de supuestos abusos que está investigando la justicia, todos a menores de edad. Además, pensemos la cantidad de tiempo, porque él se retira en el 2004, son 18 años, y la cantidad de personas que se animaron a partir del relato de uno que vos fíjate que hay personas de 30, 40 y hasta 50 años que se animaron a hablar de lo que les pasó cuando eran chicos, que no se animaron a hacerlo en ese momento. Con un cambio sustancial de la sociedad, de lo que nos pasa. Hoy un chico está muy despierto en todos los sentidos y vemos los cambios generacionales para denunciar también después de tanto tiempo y tanta gente que se animó, ¿no? Porque hay más de 30 testimonios. Por supuesto. ¿Querés que nos metamos, Pablo, directamente en los testimonios? Exacto. Prepárense porque son testimonios fuertes, testimonios realmente impactantes, insisto, de hombres y mujeres que ya adultos pudieron contar lo que les pasó cuando eran chicos. Y entre los relatos está el de la hija de un funcionario nacional, de un ministro nacional, que es la hija de Daniel Filmus, de Malena, que también asistió a la Hort y también denunció los abusos de este hombre, Alberto Cyrulnik. Pero nos metemos, te decía Paulo, directamente
en el relato de Darío, que Darío Sí. es el primero en testificar, pero él no iba al colegio Ort, sino que los padres tenían una relación de amistad con Alberto Cyrulnik y en base a esa relación se da el abuso. Este es el primero de los testimonios que después da pie a todos los demás. Dice Darío, tal cual está en el expediente que pudimos conseguir. Fueron muchas veces, está hablando por supuesto de los abusos. Me cuesta decir la edad, porque tengo recuerdos muy vívidos. Yo no entendía que estaba mal, no tenía noción de lo que era el sexo. Un dato importante este. Los abusos en su mayoría eran a chicos muy chicos, como vos decías, antes de generar una edad, una maduración sexual, es decir, menos de 14, 13 años. No adolescentes. Exactamente. Más chicos, doctor. Exactamente. Sí, más es importante es importante marcar Martín, eso. por el delito de corrupción que también señalaba Claro, Martín. que ahora vamos a explicar de qué se Exacto. trata. Lo cierto es que esto así empieza contando su denuncia Darío, que comenzó este abuso cuando él era muy chiquitito. Afuera, Dice, afuera de la ORT. afuera de la ORT, pero es el que dio pie al resto de las denuncias que eran dentro de la ORT. Y escuchen esta parte. Mis papás eran amigos del matrimonio Cyrulnik. Imagínense, dos familias amigas. De chiquitos, sus dos hijos y yo éramos amigos. Es decir, Darío era amigo de un hijo de Darío Cyrulnik. Compartíamos siempre ratos en el club Cadima de Moreno. Los primeros abusos fueron justamente cuando estábamos ahí. Así comienza el relato de Darío, que nos sitúa y nos dice, las parejas eran amigas. Claro. Mis papás con los papás de él. Con este hombre y Con este hombre y su mujer. Exactamente, que sigue hasta el día de hoy como su pareja. Y en ese contexto se dan los abusos. Pero Darío da detalles, además, de cómo eran los abusos sexuales a los cuales él fue sometido por este hombre, según la denuncia. Dormíamos todos juntos. Y por ahí, si los chicos, ¿no? Obviamente. Sí. Y por ahí, si los grandes estaban en otro lado, él venía a dormir a los nenes. Y para relajarme, me hacía un masaje en todo el cuerpo y se detenía en el pene y me masajeaba un rato. ¿Se sabe qué edad tenía, doctor? Porque este joven dice, yo no recuerdo el Darío, el momento. está acreditado en el expediente entre los 8 y los 13 años de 8 Darío. y 13 años. Entre los 8 y los 13 años. Claro, él cuenta que todos los nenes dormían juntos cuando se juntaban en alguna casa o algo por el estilo. Y este hombre, para hacerlo tan generoso, dormir, este hombre iba a dormir. Iba a hacerlo dormir y ahí es cuando directamente se daba el abuso. Hijo de un matrimonio amigo. Exactamente. Darío. Exactamente. A veces él me pedía los mismos masajes que me hacía a mí en el pene. O sea, le pedía que él se los termine haciendo. Para que se los hiciera yo a él, dice Darío. Algunas veces los abusos eran en el club a la hora de la siesta y otros directamente en su casa. Claro, al ser los chicos amigos, había contacto. Este es el relato, esto es parte del relato que dio Darío en la justicia y que fue el que terminó destapando todo lo que pasaba en la ORT. Una consulta, Darío, que hoy no sé qué edad debe tener. 38. 38. Sí. Un día decide declarar y ahí se abre la puerta de todo lo que pasaba en la ORT. Usted decide hacer esta declaración. Porque llega la primera declaración, pero luego vienen otras declaraciones. Claro. Y la segunda es justamente la de Malena Filmus, la hija de Daniel Filmus, que también fue a la ORT. Estos delitos no prescriben. Sí, ahora te vamos a contar eso. Después vamos a debatir eso. Ahora vamos a debatir porque hay un debate con respecto a eso. No, hay un tema. La ley Piazza se modificó. Eso. La ley Piazza se modificó porque la ley Piazza era cuando vos adquirías los 18 años, ahí comenzaba el conteo del delito. Pero a partir de la modificación de la ley Piazza se comienza a contar desde la denuncia. Desde el momento que denunciás. Desde el momento que denunciás. Si vos acá tenés delitos que tienen una pena en expectativa de 20 años, como es el acceso carnal, ¿no? Quizás realmente lo podés plantear. Porque acá en este caso, después lo vamos a debatir, la víctima tiene 38 y tal vez esto sucedió cuando tenía 8. Fue hace 30 años. Exacto. Por eso esto entra en debate y ahora te voy a contar por qué este hombre está libre. Lo cierto, te decía, es que la segunda denunciante es la hija de Daniel Filmus Malena. En la ORT. En la ORT, ya directamente contando una situación y un modus operandi de este hombre, Alberto Cyrulnik, que es muy, pero muy llamativo porque se da directamente adentro del colegio. Exactamente. Cuenta Malena Filmus. Dice, nos metemos en el expediente. A mis 14 años estaba cursando en el colegio y un día que me dolía la cabeza, fui al consultorio de Alberto Cyrulnik.
El consultorio que estaba adentro del colegio, adentro no sé de si la conocen sede las de instalaciones. Sí, Yo sí, fui sí, invitado por el hijo de una colega, de Débora Plager. Es imponente el lugar. Sí. Es Estados Unidos. Pero es Estados Unidos. Es impresionante. Es decir, acá hay además cámaras, seguridad. Hasta en el caso puntual Muy nuestro, la carrera, si quieren seguir periodismo, tienen estudio de radio, Tienen radio, una radio instalaciones, y después con todo lo que ha pasado con la comunidad judía en la Argentina, las medidas de seguridad son extremas en todos los edificios. Pero adentro del edificio estaba este hombre, el director médico. Y Malena dice, fui a mis 14 años porque me dolía la cabeza, porque tenía un problema de salud, algo absolutamente normal. Dice Malena, recuerdo que esa era la edad, que yo tenía 14 años, porque todavía no había tenido relaciones sexuales. Claro. Cuenta Malena Filmus. Y después dice, durante la consulta, Alberto Cyrulnik me pesó y me dijo que estaba muy flaca para su gusto. Ahí ya empezamos mal. El gusto del médico. Sí. Tocándome todo el cuerpo. Mientras la pesaba, cuenta Malena Filmus, ahora de grande, algo que le pasó a los 14 años, que mientras la pesaba, le empezaba a tocar todo el cuerpo, es decir, directamente la manoseaba. Además, y luego por lo general son médicos, te doy una aspirina, ¿no? Claro, te peso, exactamente. te mido. Luego dice, me revisó y me apoyó su pene en la rodilla para revisarme los oídos. Rarísimo, ¿no? Apoyar el pene en la rodilla para revisar los oídos. Y me acuerdo que en ese momento pensé, qué raro que esté haciendo eso. No puede ser nada raro porque es médico de la aorta. Y acá me quiero detener porque es un pensamiento que tenían muchas víctimas en ese momento, que decían, bueno, no tenían los conocimientos sexuales, no tenían la madurez sexual, pero decían, bueno, esto debe ser normal porque si pasa dentro del colegio, evidentemente está bien. El colegio no va a poner un médico abusador. Bueno, presuntamente. Ese es un tema importante porque toda la mayoría de las denuncias y la mayoría de los testimonios hablan de lo mismo, de que lo tomaban como algo natural y que por eso, en ese momento, no lo denunciaban, porque sentían que era algo normal, habitual y que dentro del colegio estaban protegidos. El tema es que dentro del colegio estaba este hombre. ¿El año que fue? Y esto fue aproximadamente en la década del 90. 90. Sí, exactamente. También otra sociedad, digámoslo, porque hay un cambio sustancial entre un chico de 14 de hoy, un chico de 14 de los 90 y un chico de 14 de los 70 y pico, ¿no? Sí, exactamente, no es lo mismo. Ahora, recién, Paulo, repasábamos los testimonios que dieron estas dos personas en el expediente judicial, más de 30 denuncias. Pero ¿querés escucharlos hablar? ¿Querés escuchar los testimonios de ellos, de otros denunciantes? Sí, para que veas supuesto. la contundencia. Porque una cosa es leerlo y otra muy distinta es escucharlos. Escuchemos. Acudí con mi mamá a la salita de primeros auxilios de Escobar, que funcionaba en ese entonces frente a la plaza, porque tenía mucha fiebre y me dolía la garganta. Entonces me atendió el médico que estaba de guardia. Pasábamos al consultorio y él le pide a mi mamá que me quite la ropa. Me revisó la garganta, los ganglios, y después siguió revisándome un poco más y un poco más, hasta que llegó a mi zona de genitales. Y él empezó a bajar el tono de voz y a hablar más pausado. Y empezó a preguntarme cosas, como si yo me tocaba y qué sentía. Yo decía que no. Insistía porque como no escuchaba lo que yo le estaba diciendo. ¿Y cuántas veces por día lo haces? No, yo no lo hago eso. ¿Y qué sentís cuando lo haces? Pero no lo hago, yo no hago esas cosas. No se lo conté a nadie. Es que si bien yo sentía, no sé si sabía, sentía que algo no andaba bien, lo callé. Y cuando tenía 18 años, empecé a trabajar en el hospital de Escobar. Yo quiero que quede claro que lo que sucedió fue en la sala de primeros auxilios, no en el hospital. Yo trabajé en ese hospital 7 años y medio. Cuando entré a trabajar ahí y lo veo, quedé petrificada. La verdad que no podía creer, es él. No sabía hasta ese momento ni su nombre ni su apellido, pero sabía que era el hombre que me había tocado de más en aquella revisación. Mi marido me dice, mira este caso de este pediatra, abusador de menores por corrupción, y yo me acerco y veo la foto. Y digo, es él. Y empecé a gritar, es él, y me puse a llorar. Él no entendía nada. Dice, ¿es él qué? ¿Qué pasa? Y le conté. Dice, ¿por qué nunca me lo contaste?
Nunca lo conté a nadie. Impresionante esta Tremendo, relato. Impresionante más las coincidencias y las cosas de la vida, ¿no? Sí, y aparte, que te ponen abuso... frente a rostros que debe estar en el inconsciente y que impactan otra vez, ¿no? Abusos que encima se daban en diferentes situaciones. Esta mujer contaba que se había dado en una sala de urgencia. Después tenés lo que leíamos recién de Malena Filmus dentro del colegio, otros muchísimos dentro del colegio. Darío, el primer testimonio que nos contaba que le había pasado cuando era chico. Hay una frase que dice Darío, no la pusimos en las placas porque realmente es muy fuerte, pero Darío cuenta en una ratificación que hace de su testimonio que estando él acostado, Alberto Cyrulnik lo dio vuelta. Alberto Cyrulnik estaba tenía un short sin ropa interior. Darío, porque estaba amigo de la familia. Amigo de los hijos. Claro, encima, amigo de los hijos de la familia. Y que le dijo, no lo dijo con estas palabras, sino con otras mucho más soeces, yo sé que vos querés que te penetre, pero no lo puedo hacer porque te va a doler. A un chico de 8 años le dijo eso. Alberto Cyrulnik, según la denuncia que hizo Darío y según el testimonio, bajo juramento. Que hoy son 30, pero si uno calcula este tipo de conducta del 75 en adelante, porque no es que terminó la vida de este hombre en el 2004, debe haber mucho más, doctor. Gente que tal vez se anima, gente que ve esto. Sí, o que lo tiene bloqueado. O gente que lo bloqueó de su cabeza. Ni lo quiere contar, ni lo quiere contar. Lo cierto es que es más testimonios, Pablo. ¿Querés escucharlos? Sí, por favor. Testimonios, pero tremendos, ¿eh? El doctor Abuso, escuchen. Es una mala persona que no me sucedió a mí sola y que abusa de niños. Me revisaba y al revisarme pasaba mucho tiempo masajeando mis partes íntimas. El recuerdo que tengo es que estaban mis papás, mi mamá, pero la camilla estaba puesta de un modo que él siempre estaba dándole la espalda a la persona que estaba sentada en el escritorio. Fue mi pediatra toda la vida. Por unos años lo tuve bloqueado, como creo que le pasa a mucha gente, sobre todo cuando le suceden hechos a edades muy tempranas, como que la mente lo bloquea. Y cuando se desbloqueó, que era cuando era adolescente, no pude hablarlo con ellos y recién pude hablarlo con ellos hace 3 semanas. Otro testimonio, se van sucediendo. Sí. Qué bueno cuando la gente, un relato le permite abrir su corazón, su cabeza y poder testimoniar. Porque esto no es contar una historia por contarla, esto es acumular denuncias contra una persona que ha tenido una conducta pero tremenda. Yo no sé por qué hablo en pasado, ¿no? Porque... Sí. Ahora vamos a contar bien la parte judicial. Y está bien, la justicia tiene que expedirse. Te hago un pequeño adelanto, la justicia se expidió. Alberto Cyrulnik fue sobreseído no por los hechos, sino porque la causa en teoría estaba prescripta. El doctor Gallego apeló esa medida. Perdón, doctor, ¿hace cuánto apelaron eso? Llevamos 2 años, ¿no? ¿A vos te 2 parece, años de espera. Pablo, ¿a vos te parece que una decisión judicial puede tardar 2 años? Esta es la justicia de la República Argentina. días Son y 30, horas. Paulo, son 30 víctimas que están esperando que la justicia decida sobre una situación y hace 2 años que la Cámara de Casación, digo bien, la Cámara de Casación, tiene un expediente y no resuelve. Y no lo termina de resolver. De un tipo peligroso. Pero te decía, de un una tipo persona peligroso. que puede... Exactamente. Obvio que además o sea, no es que estamos hablando... no queremos que haya cambiado conductas. Pero no, aparte, porque aparte la recurrencia de conducta. Es Claro. decir, Pero aparte no estamos hablando de un hombre que, no sé, robaba, no sé, robaba un banco, que vos decís, bueno, de última es plata. Que... Estamos hablando de un hombre que está acusado de abusar sexualmente de menores, que no tiene ningún tipo de restricción y que hay 30 testimonios. La justicia siempre tiene que investigar. Ahora, que 30 personas digan que el mismo tipo los abusó y que esas 30 personas en su gran mayoría no se conocen entre sí, bueno, algo hay. Y la justicia debería apurarse, pero hace 2 años que hay un recurso en casación para ver qué pasa con todo esto y casación no hace nada. No responde. En minutos el testimonio de Darío. Darío que abrió esta puerta brutal y esta investigación demorada en casación y aquí un debate porque los delitos de esta índole no pueden prescribir. Tiene que estar siempre abierta la posibilidad para que esto se termine. Así que en minutos ahí lo tenemos ya Darío, que va a ser muy amable de esperarnos medio segundo y poder conversar con él porque abrió la puerta para estas 30 denuncias muy valiente, y estos 30 años de tremendo dolor. Muy valiente. ¿Querés que escuchemos un testimonio más en la previa antes de escuchar en vivo a Darío? Y ya estamos con Darío.
Me empezó a revisar y me levantó el brazo izquierdo, me queda colgando, digamos, y mientras me revisa siento como mi mano rozaba su pene. Bueno. Y todos muy reiterativos en cuanto a las conductas de este hombre, que sufrió también un escrache. Cuando fue a, perdón Pablo, cuando fue a declarar. Exactamente. Gran parte de las víctimas estuvieron en el lugar. Hoy se está esperando una resolución por parte de casación, pero sufrió también en carne propia el repudio de gran parte de las víctimas. Miren lo que pasaba. ¿Qué tal, Cyrulnik? ¿Cómo anda, Cyrulnik? ¿Y qué va a declarar ahora? ¿Qué va a decir? ¿Va a seguir mintiendo? ¿Sí? ¿Tu mujer te preparó este discurso? ¿Quién te lo preparó, el abogado?